Bueno, mis hermanos, es bonito ver el proceso que hemos llevado la mayoría de nosotros aquí, de los que estamos presentes. Cómo el Señor nos ha traído desde diferentes partes, así como hizo con Abraham, que dijo que lo iba a sacar de su casa y de su parentela, y lo iba a llevar a un sitio donde él no conocía. Sí, con Abraham hizo eso, y él le creyó al Señor. Él sencillamente obedeció lo que le dijo el Señor. Él no sabía para dónde iba, ni qué iba a hacer, ni cómo iba a sustentarse, ni nada. Sencillamente él tomó su mujer y sus cosas, y se llevó a su sobrino y se fue. Ese es un gran ejemplo que el Señor nos da, de que nos sacó desde allá de nuestras casas y de nuestras familias y nos trae hasta aquí, lejos, donde no tenemos que preocuparnos por muchas cosas que nos preocupábamos allá. Entonces, estamos aquí para testimonio de que Él es bueno, de que Él ha escogido a unas ovejas, ¿sí? Así nos llama, ovejas, y nos ha traído para que conozcamos su nombre, ¿cierto? Él nos dice muchas cosas en el trayecto de nuestra vida como hombres naturales, digámoslo así. El Señor nos va enseñando cosas y nos va quitando velos y nos va aclarando pues el significado real de las cosas. Antes veníamos con el pensamiento de lo que nos habían enseñado. Ustedes saben que, todos sabemos que el mundo nos enseña según las cosas acomodadas al mundo. Nuestros papás nos enseñan la educación como a ellos se la enseñaron, nos ha sido enseñada un origen de la vida, una evolución, nos ha sido enseñado incluso hasta una religión, nos fue enseñada, y como que nos adoctrinaban en una religión que era más tradición que otra cosa, porque pues nuestros padres nos enseñaban lo que a ellos les enseñaron, y así sucesivamente, y ha venido por tradiciones. Entonces el hombre comienza a pensar y a razonar sobre las cosas que puede ver. Siempre comienza a mirar y analizar dentro de su raciocinio, sin pensar, sin analizar, sin tener en cuenta que el hombre no puede ver más allá de sus limitaciones. No puede ver más allá del tiempo, por ejemplo. No puede ir al futuro, ¿sí? No puede ver el pensamiento de las demás personas. Incluso no puede ver de dónde venimos, ¿sí? Y entonces ese era como el interrogante máximo de la raza humana, los que están en el mundo, y cuando estábamos nosotros también con ese pensamiento, era quiénes somos y de dónde venimos y para dónde vamos, ¿cierto? Entonces comienzan y surgen las diferentes teorías. El hombre decía que veníamos del mono, y ¿alguien lo puede comprobar? No, pero venimos del mono. Entonces, ¿y cómo se originó todo, las cosas, la materia? Venimos de un Big Bang. ¿Alguien lo puede corroborar? No, pero venimos de un Big Bang. Entonces, esa fue la travesía por la que hemos pasado, y el hombre sigue pasando por esos análisis, y esos análisis son bien faltos de un sustento real, ¿cierto? El hombre dice que venimos en una evolución, que todo se creó en un Big Bang, pero Dios dice otra cosa. Entonces, cuando llega Dios a la vida nuestra, ¿cierto? Nosotros que éramos hombres naturales, allá viviendo para los deleites de esta carne, en este mundo, logrando pues poder estudiar, para salir adelante, para tener plata, para hacer las cosas, para darle a mis hijos lo que necesitan, para que no pasen lo mismo que yo pasé, ¿cierto? Esa ha sido como la manera como nos han educado, pero Dios llega y en un momento comienza a aparecer en nuestra vida por pura misericordia, y entonces, como no tenemos nunca en cuenta a Dios, pues no lo conocemos. Y cuando viene el concepto de Dios a nuestra vida, creemos que Dios es alguien ajeno que viene como a tomar algo que no le pertenece. Y es totalmente al contrario. No hemos sido educados y no fuimos educados sino en tradiciones y en costumbres de los hombres. Pero Dios ya había dicho eso hace mucho tiempo, y dejó constancia escrita de cómo son las cosas, ¿sí? Este señor, el de la teoría de la evolución, dice que parece que procedemos del mono por lo que él pudo ver. Dios dice, yo creé los cielos y la tierra, ¿sí? Génesis 1.1, vamos a Génesis 1.1, para las personas que están nuevas. Ya vamos para allá, les voy a dar el título un poquito más adelante, primero hagamos esta introducción.
¿Sí han leído todos Génesis 1:1? Sí. Y yo les confieso algo, yo lo leí también varias veces a lo largo de pues, muchos años que ya el Señor nos ha estado hablando y ha tenido misericordia a nosotros para mostrarnos la verdad. Y yo no entendía, pero pues decía que creía, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y venían muchas, bueno, pero ¿cuál Dios fue? Entonces, ¿en qué orden fue? Y entonces, ¿cómo creó todo? Pero entonces la evolución, ¿cómo va ahí? La evolución y los dinosaurios, ¿cómo van ahí? Entonces uno trata de acomodar, cuando comienza el Señor a revolverle a uno las malas costumbres y las malas enseñanzas que tiene, entonces uno trata de acomodar lo que uno entiende a lo que está escrito. Él lo dejó escrito y es un documento. Eso es un documento que dice, yo hice, yo creé, lo hice de esta manera, en este tiempo, de tal forma, y se lo dijo a personas, y ya vamos a ver, es que esto lo escribieron hombres, pero ya vamos a ver por qué el Señor se encarga hasta de aclarar esos mínimos detalles, que el que habló fue Dios, por medio de unas personas a las que le dijo, voy a poner mis palabras en tu boca para que tú les digas a los demás, y escríbelas en un libro, lo dijo muchas veces. Sí, por eso están escritas, es un documento de primera persona, o sea, Él dijo que lo hizo, dice, mire acá Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces cualquiera se puede preguntar, pero eso lo escribió, ¿quién lo escribió? Moisés, porque él fue el que escribió el Génesis, o sea que no lo escribió Dios. Bueno, en otra parte, vamos a Isaías 45:12, para que no quepa duda de que él habla en primera persona y dice, yo lo hice. ¿Ya lo tenemos? Isaías 45:12. Señor. Bueno, también, valga, gracias pastor, aclarar que cuando yo hablo de primera persona es en el término gramático, ¿sí? La primera persona es yo, la segunda es tú, la tercera es él, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. No me refiero a nada que tenga que ver con alguna trinidad ni nada, ¿cierto? Que él habla en primera persona quiere decir que él dice, yo lo hice. ¿Sí? Acá en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios. ¿Sí ve que lo está diciendo otra persona? ¿Sí? Está hablando Moisés de Dios. Pero entonces aquí en Isaías 45 y en muchas partes, no solo esas partes, en toda la palabra de Dios se da constancia de eso. Dice el Señor en Isaías 45:12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Él lo dice porque Él lo hizo, pero ¿lo creemos? ¿Creemos que estas cosas fueron así, que Dios hizo con sus propias manos los cielos y los extendió e hizo todas las cosas? Muchas veces no creemos porque tenemos muchas fábulas en la cabeza todavía, ¿cierto? Y eso lo digo por experiencia propia. Cuando uno leía el Génesis, muy bonita la historia, pero había cosas que yo no entendía y no me cuadran dentro de mi raciocinio de ser humano, de intelectual que se las da uno, porque uno como acumula muchos conocimientos, yo leyendo Wikipedia, viendo muchos videos en YouTube, veo muchos documentales, entonces uno comienza a creérselas de que uno es como intelectual, uno es algo inteligente y no falta el amigo, el hermano que usted sabe hartas cosas, ¿no? Sabe cositas, ¿cierto? Y entonces uno comienza a creerse eso, que uno es inteligente y todo, pero sencillamente lo que habíamos hecho a lo largo de nuestra vida era acumular conocimientos, pero información, vamos acumulando información, ¿sí? Pero ¿de dónde viene esa información? ¿Es verdadera? ¿Se puede corroborar? No, sencillamente habíamos acumulado información. El Señor nos dice en su palabra, en la palabra de Dios, Él dice todo lo que tiene que ver con la existencia. Aquí está escrito, ¿cierto? Pero el hombre va a los científicos, a los religiosos, a una cantidad de fuentes que no pueden dar razón de estas cosas. Él dice, yo lo hice así. Tiene un principio y tiene un final. O sea, aquí está contenida toda la creación, el origen, los tiempos, el transcurso
y el final de las cosas. Pero ¿cómo así? Vamos a mirar qué dice Dios del final. Vamos a Isaías 51:6. Ahí adelantico. El que hizo todas las cosas sabe cuándo van a finalizar estas cosas y lo dejó escrito. Eso es lo hermoso, que uno no tiene que ir a ninguna otra fuente sino a la palabra de Dios para conocer la razón, los motivos, el principio, el final. Él mismo dice que Él es el principio y Él es el fin. O sea, ni antes de Él hay nada, ni después de Él hay nada. Dentro de nuestro concepto, de la limitación de nuestra mente, uno siempre tiene que poner algo antes de. Pero ¿qué era antes de Dios? Tuvo que haber quién creó a Dios, porque como nosotros no tenemos ese entendimiento, es limitado nuestro cerebro para entender, no podemos entender que Él ha existido siempre, siempre ha sido y siempre será. Nosotros no, tenemos un punto de inicio, ¿sí? Y el Señor nos dice que va a pasar también. Entonces miremos qué dice el Señor sobre el final, ¿cierto? Isaías 51:6, ¿me lo lee mi pastor, por favor? Porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se enderezará como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Mire, a esto no, la tierra no se va a acabar porque usted no recicle. O la tierra no se va a acabar por una guerra atómica, todo eso que nos habían venido diciendo que es que tenemos que hacer, bueno, el reciclar es bueno para mantener el orden, para aprovechar los recursos, pero eso no va a salvar a la tierra de la destrucción a la que está destinada. Entonces dice uno, pero ¿cómo así que Dios va a destruir todo? ¿Y por qué? Mire ese panorama tan feo que se ve cuando no conocemos del Señor y no sabemos de su bondad. Pero Él dice siempre, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿Sí? Él dice que hizo todo y todo tiene un propósito y va a llegar a un fin. ¿Sí? A esto no lo va a acabar el mismo hombre, lo va a acabar Dios y tiene un tiempo establecido para ello. Entonces Dios comienza a llamarnos, a decirnos de esta verdad, que Él es el que creó todo, que Él tiene el control, pero el hombre no escucha, el hombre natural no quiere escuchar. El hombre natural está ocupado escuchando muchas voces, muchas fuentes de información que no son verdaderas. Él dice que va a suceder aquí, pero uno no quiere. Y en realidad nadie quiere. Está escrito que nadie quiere escuchar a Dios. Ya lo hemos estudiado muchas veces y está escrito muchas veces. No hay ninguno que escuche a Dios, no hay ninguno que busque a Dios. Pero entonces nosotros, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios nos escogió y nos puso el entender y el conocer. La verdad. Entonces cuando llegan todas estas verdades, esta información de la verdad y de la luz del conocimiento real, ¿sí? Comienza a cambiar nuestra vida. Muchos se quedan en la religión y ven a la religión como una forma de interpretar la palabra de Dios y es totalmente falso. La religión no tiene nada que ver. Son costumbres de hombres, por eso yo los invito a mis hermanos, si que hay algo de pensamiento de que nosotros somos una religión, lo quite y le pida al Señor de que le muestre la verdad, ¿sí? Porque la religión no es la solución, ninguna religión va a salvar a nadie, ni ninguna religión va a llevar al Señor, ¿sí? Porque el Señor ya tiene su palabra, Él mismo se encarga de atraer a sus ovejas, Él mismo hace la obra. ¿Sí? No necesitamos de intermediarios de ninguna clase, ni la Virgen María, ni el Papa, ni el Dalai Lama, ni Gandhi, ni Zoroastro, ni ninguno, no hay ningún intermediario, Él lo dejó escrito, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué más dice más específicamente sobre el fin. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9, me lo lee mi hermano Oscar, por favor, del 9 al 13. Sí, señor, del 9 al 13. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? El 13 también. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El hombre no está en capacidad de decir cómo va a terminar la tierra científicamente, ¿sí? Unos dicen que va a acabar porque el sol la va a absorber, y eso fue pues todas esas teorías que nos dicen, y le ponen la palabra millones de años y ya todo cuadra. Ah, sí, pues en 50.000 años, pero ¿quién va a comprobar qué va a pasar en 50.000 años si vamos a llegar hasta allá? Nadie, pero eso hemos creído, ¿cierto? Todo esto va a ser deshecho, todo esto tiene un final, y el Señor nos habla a nosotros y nos dice que es paciente. ¿Por qué no ha sucedido todavía? Porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos, ¿sí? Es paciente para que vengamos a Él, para que Él nos siga trayendo, ¿sí? ¿Por qué hace Dios estas cosas? Que crea y termina, porque son de Él, porque Él le pertenece. En Salmo 89:11. Y mi hermano Alex me busca por favor, Luis Alexander, Salmo 128:1, por favor. 1:2. Salmos 80, y mi hermano Germán, por favor, me lee Salmos 89:11, por favor. Cortés. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. O sea, le pertenecen a Dios porque es de Él lo creó. Como no conocíamos a Dios, pensábamos que esto pues estaba aquí, era nuestro, podemos venirlo a tomar y es mío. Yo soy mío, yo me pertenezco, entonces yo decido qué hacer, y yo no tengo que tener cuenta. Si no quiero creer en Dios, pues no creo. Pero la cosa no es así. Hay un origen y una razón, y está escrito en un documento para que todos leamos lo que fue, lo que es y lo que ha de ser, ¿cierto? Y Dios dice, esto es mío, yo lo creé, yo hago con mi obra lo que Él y lo que quiera, y no es arbitrariamente que lo hace, sino que tiene un propósito para cada cosa. Él tiene un propósito para crear y tiene un propósito para destruir, y su propósito es bueno. Léame mi hermano Luis Alexander, Salmo 128:1-2. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Bueno, el obedecer al Señor, ¿qué significa para mí? Dice ahí que bienaventurado todo este que obedezca, que entienda estas cosas, que comenzamos a entender y a comprender y a hacer estas cosas que Dios hace. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Ese es un detalle muy importante. Nosotros siempre concibíamos que Dios era alguien que tenía mucho poder y que venía como a cambiarnos el estilo de vida a nosotros. Y no, es al revés. Dios quiere lo bueno para nosotros, que somos malos, que estamos en lascivias, en fornicaciones, en mentira, en todos estos delitos y pecados, pero pues es mi vida, yo la vivo como yo quiera. Pues la cuestión es que el beneficio que yo obtengo por eso no tiene precio. Si yo me voy en pos de mis propios pensamientos, pues voy a perecer y no va a pasar nada bueno después de que yo perezca, después de que yo muera. Ahí viene la parte, ese apenas el inicio. Salmos 34:8. ¿Por qué creerle a Dios? ¿Por qué debemos escuchar su palabra? ¿Por qué debemos conocer acerca de Él?
Dice Salmos 34:8, dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Es bueno, dice ahí. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos. Santos quiere decir apartados, separados para Él. ¿Sí? Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Entonces comienza a tener más sentido para mí, que a mí me conviene. ¿Quién es el que se beneficia cuando hace estas cosas que el Señor manda? ¿Quién se beneficia? ¿Será que si yo no le obedezco a Dios, Dios va a dejar de ser Dios y va a dejar de tener el poder que tiene? No. Él que quiere para mí lo bueno, ¿cierto? Pero si yo no lo quiero escuchar, ¿quién es el perjudicado? Pues yo. ¿Sí? Si yo no lo obedezco, si yo no hago, no procuro hacer las cosas que él estima como buenas, ¿quién se perjudica? Yo. Si no conozco, si no aprendo de Él, ¿quién es el perjudicado? Yo. Voy a seguir en el engaño de que me dijeron y que me contaron, pero nada de eso tiene una base sólida, ¿cierto? Entonces, el hombre no escucha. Generalmente vamos a enfocarnos en uno solo de los muchos aspectos en los cuales el hombre no quiere escuchar, ¿sí? Vamos a Isaías 2:6, por favor. Dice Isaías 2:6, mire lo que ha pasado cuando el hombre no escucha. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. Pero les va bien, mire, les va muy bien. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabrican sus dedos. Miren, para mí no hay mejor definición de uno de esos muñecos a los que mucha gente va y se le adora. Un Buda, una Virgen, un crucifijo. No hay mejor descripción que esta. Se arrodillan ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Van y fabrican algo con sus propias manos y luego se le arrodillan. ¿Eso tiene sentido? Antes tenía sentido para nosotros porque nos decían que esa era la Virgen, que ese era el divino niño, que ese era el Señor Jesús crucificado y una cantidad, el ejército completo, mejor dicho, las luminarias completas que hay en los diferentes templos de las diferentes religiones. Pero la explicación es esta, son obras de las manos de los hombres, y los hombres se arrodillan y les piden a lo que hacen sus propias manos. Eso ahora no tiene sentido para nosotros, ya entendemos que eso no tiene nada que ver con Dios, con la verdad, ¿cierto? Con el Señor Jesús. Sí, dice, además su tierra está llena de ídolos. Pese a que toda esa abundancia y tesoros físicos que van a perecer, ¿sí?, está llena de ídolos, se han arrodillado ante la obra de sus manos. Bueno, la palabra agorero quiere decir, esto viene del hebreo, tiene que ver con adivinar los tiempos, para actuar de forma encubierta. La práctica de la magia tiene que ver esta definición de esta palabra. Entonces, escuchan a agoreros, ¿cierto? Entonces, el Señor, ¿por qué los está llamando la atención ahí? Porque ya les había dicho que no lo hicieran. ¿Sí? Acuérdense, ¿quién es el perjudicado? Yo. Cuando no obedezco, cuando no entiendo, cuando quiero ser rebelde, yo soy el perjudicado, nadie más. Deuteronomio 18:9. Toda la palabra de Dios es para mi beneficio. Él me explica, me enseña, me corrige, me castiga, me exhorta,
siempre para que yo no me pierda. Esa es la labor de la palabra de Dios, y Él es bueno, ¿cierto? Pero el hombre no escucha. Cuando el Señor dijo que no hicieran estas cosas, dice, el Señor por boca de Moisés dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Bueno, les hago una pequeña explicación de eso, de lo que dice la palabra. El Señor saca a su pueblo de Egipto y lo tiene por 40 años en el desierto, probándolos y fortaleciéndolos, pero ellos comenzaron y no dejaron de adorar a sus dioses que traían de Egipto, sabiendo que el Dios Todopoderoso les había abierto el mar, que les había dado maná, que les llovía la comida del cielo todos los días, ¿sí? Excepto el séptimo día, que el día anterior el Señor les dijo, recojan una doble porción. Todo les daban, nunca se les envejeció el calzado, dice, nunca tuvieron que cambiar el vestido, nunca se les deterioró. Eso dice, que querían carne, que ya estaban aburridos, estaban dándole la gloria al Señor apenas el Señor abrió el mar. O sea, imagínense ustedes que se paren en la playa y que el mar se les abra porque el Señor les dice, pasen por aquí. Eso es algo, o sea, imagínense que usted pase en seco, como dice el Señor, en seco, ¿sí? Por el mar que se ha abierto. Eso no lo alcanzamos a comprender, pero ellos vieron con sus propios ojos, ese pueblo vio con sus propios ojos, ¿sí? Cruzaron el mar, entonces el mar se cerró, todos los enemigos fueron ahogados, fueron consumidos, porque Dios vio que ellos estaban adorando a otros dioses. Los egipcios tienen una cantidad de dioses. Y miren la cuestión tan chistosa que tenemos hoy, que yo, por ejemplo, tenía el anhelo de ir a toda esa zona a conocer esos templos, wow, las pirámides, wow, esos son templos a otros dioses, tienen un significado de adoración a otros dioses, pero la cultura del hombre hace ver esto como que esto es cultural, esto es muy bonito, ir a conocer la cultura. Pero esos son tradiciones de otros dioses que el Señor destruyó en su tiempo. A todos los egipcios, comenzando con Faraón, ¿cierto? El pueblo pasa al otro lado del Mar Rojo y comienzan a celebrar dioses lo máximo. Hay unos cánticos hermosísimos y Señor, te adoramos y somos tu pueblo, tú eres invencible, no hay otro Dios como tú, eres el único Dios verdadero. 3 días después, que comenzaron a andar por el desierto, porque el Señor les dijo, vayan por ese desierto, 3 días ya se estaban quejando. Ya estaban, no, pero es que allá en Egipto teníamos, fuera como fuera, pero teníamos comida, teníamos allá, pues sí, nos estaban dando látigo y todo, pero allá teníamos agua, mire que Moisés nos saca y nos trae aquí para matarnos de sed. Comenzaron a quejarse, ¿sí? Entonces el Señor los aguantó por 40 años y los sustentó y les dio de todo, ¿sí? Sencillamente para meterlos en una tierra donde iba a fluir leche y miel. Él lo dijo, ¿sí? Pero ellos no le creyeron, no creían. Entonces, cuando ya estaban a punto de meterlos a esa parte hermosa que tenían, que mejor dicho, tierra hermosísima, y se daba de todo, y que tenían unos racimos de uva grandísimos, y que, mejor dicho, el sueño. Le dice a Moisés que iba a quitar a esa gente de ahí que estaba habitando esos pueblos porque estaban adorando a otros dioses. Entonces cualquier persona que no conoce a Dios, pero es que acaso ellos no tienen derecho a escoger a quién adorar, ¿cierto? Pues ellos tienen el libre albedrío, ellos pueden escoger lo que a ellos les parezca mejor. Pero Dios decía que los iba a quitar de ahí porque al adorar sus dioses, los rituales que hacían principalmente era de ir a ofrecer a sus hijos primogénitos, lanzarlos al fuego, ¿sí? A una estatua de un dios que se llamaba Moloch, ¿sí? Y los iban, el hijo que naciera, hijo o hija, lo sacrificaban a su dios y lo quemaban vivo al bebé. Esto hacían. El Señor, todo esto está contenido acá, pero la gente, como pues la mayoría no conocíamos ni nada de estas cosas, por eso nos atrevíamos a decir que, pero pues Dios, ¿por qué mató a los filisteos? ¿Por qué mandó a desterrar a los de Jericó? ¿Y por qué hizo tanto estrago? Porque estaban haciendo cosas bastante malas, bastante graves, ¿sí? Ellos sacrificaban a sus hijos, los quemaban vivos, al primer hijo que tenían.
y eso en pos de adorar esos dioses. Había una prostitución idolátrica, eso iban a adorar a muchos dioses en los lugares altos, orgías, toda esta cantidad de cosas y sacrificios humanos. Esto era lo que hacían. El Señor le dijo a Abraham: yo los voy a llevar, todavía no llegaba al colmo toda la maldad que tiene ese pueblo, pero cuando llegue al colmo, yo los voy a quitar. Y eso hizo sacar al pueblo de Israel para meterlo en esa tierra buena y quitar a estos de allí. Entonces, en ese momento, el Señor le dice al pueblo, ¿qué le dice? Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. A esto se refiere, a que quemaban a sus hijos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Acuérdense que si yo hago una pregunta, yo soy el primero que levanto la mano, porque dice: ¿quién no consultó a una señora las cartas o el horóscopo? ¿O quién no fue a donde alguien para que le hiciera una limpieza, para que consiguiera trabajo? Yo soy el primero que dice eso muchas veces. Y ya se le vuelve... Sí, exacto. Muchas costumbres que no sabíamos por qué. No, es que hay una señora que ayuda. No, ella es con los ángeles. No, ella es con la Virgen. Pero ella no trabaja con magia negra, solo es magia blanca. ¿Sí? Entonces, sí, tiene la imagen de la Virgen María y del crucifijo. Ella trabaja con los santos. Entonces, y usa la Biblia y todo, y tiene usted allá, mejor dicho, un altar grandísimo. Entonces, como no conocíamos, nos daba confianza de eso a lo que estábamos habituados. Costumbres, malas costumbres que teníamos, tradiciones de los hombres, ¿cierto? Pero pues como lo que entendíamos por Dios era como eso, de ver esos muñecos, obras de las manos de los hombres, ¿cierto? Entonces, el Señor acá, ¿desde hace cuánto que se escribió ese libro? Hace alrededor de 3.200 años, 3.400 años, ¿sí? Desde ya estaba escrito. Y el Señor dijo: no lo hagan. Y nosotros seguíamos haciéndolo porque eso nos enseñaron, ¿cierto? Dice, 18:12, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Ese es el título de la prédica de hoy, esa pequeña introducción, ¿sí? A agoreros y a adivinos oyen, ¿cierto? El Señor nos dijo: ¿a quién perjudica que ya se hagan esas cosas? ¿A Dios lo perjudica? Dios sigue siendo Dios, sigue teniendo todo el poder y la gloria. Él habita en luz inaccesible, Él es puro, Él es bueno. Eso nos cuesta entenderlo, que Dios sí es bueno, no como nosotros, que somos malos. Sí, claro, pastor, vamos hasta el 22. Sí, porque estas naciones, el Señor echó esas naciones, ¿por qué? Por un motivo. Que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Ahí estaba hablando Moisés por boca del Señor. El Señor por boca de Moisés. Como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, ahorita habla en primera persona el Señor, yo mismo dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, ¿cuál es el profeta? Pero entonces, ¿cómo hacemos para encontrar un profeta? ¿De dónde se iba a levantar el profeta? De en medio de sus hermanos. O sea, de aquí mismo va a salir uno, porque es que el que levanta no es el estudio, ni el tener títulos en teología, ni haber estudiado para pastor, ni el haber estudiado para sacerdote católico. Eso no lo dice nunca el Señor. Él dice que va a levantar un profeta de en medio de nosotros mismos, que él
Dios, el Señor Jesús, va a poner las palabras en su boca. ¿Cuál es la palabra de Dios? Esta es lo que va a predicar la persona que les predique, el profeta, digamos. Entonces, entonces ya no hay que llamarle pastor al pastor, sino profeta. Pues eso es una de las labores, ¿sí? Una de las labores de la persona que predica es profetizar. ¿Cuál es la profecía? Esta ya está escrita, usted no tiene que adivinar nada. Ya lo otro es espíritu de adivinación, que es otra cosa totalmente diferente. Cuando el que se para a hablarles a ustedes de Dios se sale de estos preceptos, ya ahí el Señor tiene explicado todo, dejó todo muy bien explicado. Dice, el 17, y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas, miren, ¿y qué pasa? Bueno, ¿y cómo hacemos para saber si el profeta está hablando en serio o no? Si es en realidad mandado por Dios. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. La labor de la persona que les predica es hablar lo que el Señor mandó. No ir a matar a nadie, ni ir a apedrear a nadie. No, el Señor nos mandó a hablar lo que Él ya dijo, lo que Él dejó escrito. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cierto? La persona que no quiera escuchar, yo no puedo convencer a nadie. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. El predicador, o usted como cristiano, ¿sí? Usted no puede convencer a nadie. Usted lo que puede hacer es pedirle al Señor que le hable entendimiento a las personas, ¿sí? A sus seres amados, a todo el que le hable de la palabra de Dios. Porque el que abre el entendimiento es Dios mismo, ¿sí? A mí me gustaría que mis seres amados todos entendieran cómo hacer un transfer de información, así como hace uno en el computador. En una USB la mete al otro y ya. No funciona de esa manera. Si uno quisiera tener todo esto que ha aprendido y pasarlo y copiarlo y pegarlo, pero no funciona de esa manera. Yo no puedo convencer a nadie. El Señor es el que da el convencimiento, ¿cierto? Él es el que llena. Y bueno, sigamos acá. 19, bueno, vamos al 20. El profeta, pónganle cuidado, miren esto que dice. El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces viene la si hay que matarlo. No, pues el Señor no está diciendo que yo lo vaya y lo mate. A mí me dijo, no matarás. ¿Sí? A mí me dijo, vaya y predique el evangelio. ¿El evangelio qué es? El evangelio, bueno, las palabras como predicar, evangelio, los santos, esto es un vocabulario a veces desconocido para las personas nuevas. Predicar es hablar, o sea, el evangelio quiere decir buenas noticias, ¿sí? Predicar quiere decir hablar de esas buenas noticias. Entonces lo que uno tiene que decir es, hay esperanza, hay verdad. Aparte de toda esta mentira que se mueve en todo el mundo, en la economía, en la política, en todos los aspectos de este mundo, es una gran mentira, ¿sí? Pero uno va en pos de eso, y eso lo llena uno va en pos de conseguir las cosas para disfrutar en este mundo. Pero el Señor le dice, no, hay una verdad superior, todas estas cosas van a perecer, las que no se ven, esas sí son para siempre, anhele esas cosas, ¿sí? Si fuéramos buenos inversionistas de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestro entendimiento, invertiríamos en esas cosas que no van a perecer y no invertiríamos en esto que se va a acabar. ¿Quién puede controlar para que el espíritu no salga para no morir? Ninguno puede hacer eso. Nadie puede mantener su propia vida. Nadie lo puede hacer. Todos tienen un límite y hasta ahí van a llegar, y nadie, por más inteligente o más poderoso, ni el mismo rey Salomón, que fue el más sabio y el más rico, y lo dice, no hay Bill Gates, no hay cualquier otro ricachón de estos días que haya sido más poderoso que él, porque la palabra dice que ni antes ni después se levantó uno tan poderoso y tan sabio. O sea, una mezcla como Stephen Hawking y Bill Gates, pero pues superior, muy superior, porque este sí tenía sabiduría en el Señor, ellos no, ¿sí? Ese no pudo sustentar su propia vida, murió, así como todos. Entonces el Señor nos dice que nos procuremos por esas cosas que no han de pasar, que no se han de acabar, ¿sí? Bueno, entonces dice el 18:21.
Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. O sea, no lo escuche, no lo siga. Si no se cumple, entonces ¿cómo hace uno? ¿Será que se va a cumplir lo que el pastor nos va a predecir para la semana? Pues si no está aquí. O sea, uno va a la fija, uno va a la segura. Porque ¿qué vamos a profetizar? Pues lo que ya está escrito. No es palabra mía, es palabra de Dios. Él ya la dejó escrita. ¿Sí? Ya tiene miles de años. ¿Sí? Y él ya lo había advertido. Entonces, a agoreros y a adivinos oyen, dice el Señor, esas naciones que él desechó. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros en nuestro tiempo? Pues ellos eran ellos, allá ellos, de malas. Si ellos, el Señor los echó, pues ya. Pero ¿qué pasó? Esta información, ¿qué tiene que ver con la situación actual? Pues resulta que estamos en la misma situación. En la misma situación. Entonces, yo les hago una pregunta. Si peca una persona pobre y peca un rico, ¿qué es más grave? ¿Qué es más grave? ¿El rico por ser rico es más pecador? ¿O el pobre por ser pobre es más pecador? ¿Sí? Y bueno, ahora otra cosa, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Porque es otra palabra que la escuchamos y la vemos muy religiosa. Pecado es atentar contra las cosas que Dios ha determinado. ¿Sí? ¿Y a quién perjudica? ¿A Dios? Ya lo habíamos mirado. A mí. El pecado es transgredir todas las cosas que Dios, que sabe todas las cosas, que es propietario de todas las cosas, que es bueno, ¿sí? Ha determinado para que yo haga el bien y me aparte del mal. ¿Para qué? Para que me vaya bien a mí. No a él, él es perfecto, él no necesita nada de mí, no necesita que yo lo adore, ¿sí? Él lo que quiere es el bien para mí, ¿cierto? Entonces, eso es pecado, eso es el pecado. Si el pobre peca, ¿es malo? ¿Cierto que sí? Si el rico peca, ¿está mal? Pues claro, es pecado, no importa quién lo haga. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, unos casos en los cuales tenemos que analizar, porque esto se ha metido mucho con la parte cultural, ¿sí? Que hay algunas, ahorita por ejemplo están hablando mucho de la tolerancia. Entonces, ¿será? Sí, porque es que tenemos que tolerarnos, vivimos en este mundo, entonces tenemos que tolerarnos los unos a los otros, porque para que haya paz. Yo les pongo un ejemplo. Si yo tengo que tolerar al otro y el otro porque tiene unas costumbres y unas creencias diferentes a las mías, ¿eso estará bien? El mundo está predicando eso, las religiones están predicando, no, unámonos todos, así no creamos lo mismo, pero vamos a tolerarnos, vamos a tolerancia. Pues dentro del principio se ve bonito, se oye bien, se oye que es como lo que deberíamos hacer para tener un mundo mejor, ¿cierto? ¿Sí? Pero pónganse ustedes a pensar en unas situaciones ya más al extremo, una persona que tenga por costumbre, así como hacían ellos, sacrificar a sus hijos primeros, y pues yo tengo que tolerar eso. Yo no voy a hacer nada si veo que una persona está sacrificando seres humanos en su casa por su religión, ¿sí? ¿Será que yo no tengo que hacer nada? Porque tengo que tener tolerancia contra las creencias que él tiene. A eso va a llegar todo esto que el hombre quiere, que unir en pos de ¿qué? En pos de nada, en pos de una paz que no existe, ¿sí? Porque todos tenemos una condición diferente. ¿Y en qué está creyendo el mundo? En las costumbres del mundo, ¿sí? Las cosas que son perecederas. Entonces, miren, muchos, yo pues supongo que de aquí también muchos fuimos a consultar a adivinos, a consultar brujos. ¿Eso está bien o está mal? ¿Está mal? ¿Por qué? Porque es algo primero, no, pues porque Dios lo prohíbe. ¿Pero por qué Dios lo prohíbe? Porque está mal para mí, me va a hacer mal a mí.
porque voy a ser engañado, porque hay unas potestades que están por ahí, los demonios, los espíritus inmundos están buscando engañarnos a todos, y esa es una de las formas más clásicas. Entonces, no, que voy para conseguir trabajo, mire, uy, sí, ese San Gregorio me sanó a mi papá o me sanó a mi tío y me dio el trabajo, o sea, es bendito, es mero efectivo. Entonces le tienen la devoción, le tienen el altar y es una cantidad de cosas que van en contra de lo que Dios dispone, que me perjudican a mí, porque sigo con una venda haciendo cosas que no entiendo, ¿sí? Siendo engañado. Entonces, engañando y siendo engañado, ¿cierto? Porque uno comienza a predicar esas cosas que San Gregorio es bendito, eso es efectivo, eso pídale a él y haga el ritual y llénele la copa de agua y aparece el agua blanca. Sí, y suceden las cosas, pero mire que es efectivo, mire que funciona. Pues acuérdense que ellos tienen alguna potestad, ¿sí? Esos espíritus inmundos tienen una potestad y lo están engañando. Entonces al ser engañados, nosotros también estamos engañando a los demás, estábamos engañando a los demás, diciendo que esas cosas eran buenas y mentiras. Así digan que es con la Virgen, con los ángeles, no, eso es mentira. Ya vamos a ver por qué. Entonces, miren, vamos a enfocar esto más específicamente, ¿sí? ¿Dónde íbamos nosotros? La señora que consulta a los espíritus, o al señor que consulta a los muertos. Entonces, toda esta mentira, si la hace una persona normal, está mal. Pero ¿será que si la hace un presidente, está bien? Está mal, el mal es malo, hágalo quien lo haga. ¿Sí? Lo que está bien y lo que está mal no se diferencia por quién lo haga. Si lo hace el rey, sí, eso no es estratificado. Si se hace el mal, es malo para la persona que lo haga, ¿sí? Entonces, como ahora, pues, en las épocas también, todo esto está en el libro de los reyes, de las crónicas, narran muchas situaciones. El Señor nos dio una escuela grandísima ahí en esos libros, son hermosísimos. En Samuel, todos estos libros donde narra la historia del pueblo, cómo comenzaron a poner reyes y uno se iba en pos de los dioses para comerciar, para agradar más a la gente, para hacer prosperar su país, y el Señor decía, pero hizo lo malo delante de los ojos del Señor y lo desechó. El otro barrió con todas esas cosas y este hizo lo bueno, ¿sí? Entonces, ante la opinión de ¿quién? De Dios. Entonces vamos a mirar por qué suceden estas cosas en nuestros países, por qué la pobreza tan absoluta, por qué tanta guerra, por qué las cosas no van bien en nuestros países, ¿cierto? Hablo específicamente para lo que es Colombia, México, Venezuela, Bolivia, Ecuador, todo esto, Argentina, todo esto. ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos diciendo que a agoreros y adivinos oyen, ¿cierto? Entonces, así lo haga el presidente, si está mal, pues está mal, así sea el presidente. Y hay que entender una cosa, las autoridades son levantadas por Dios. Dios es el que escoge qué persona es la que va a dirigir qué país, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo va a poner a Saddam Hussein? Dios tiene un propósito para cada cosa, nosotros no lo entendemos, pero Él sí sabe. ¿Sí? Cada cosa está determinada por Él. Entonces vamos a mirar unas... ¿ya está listo lo del...? Vamos a mirar unas foticos y un... Listo. Listo. ¿Las imágenes? Sí, bueno, vamos a ver primero unas imágenes. Miren... Bueno, la siguiente que saca ahí no se ve. Este es Hugo Chávez. Miren, en pos de agradar a la gente y de lograr cosas buenas y agradar a todo el mundo y hacerse ver como popular, no, es que ese Chávez era cosa tremenda, ¿no? Y entonces dirá un colombiano, sí, es que eso en Venezuela la cosa es tremendísima. Oiga. Sigamos con la siguiente, por favor. Sí, mírelo aquí. Eso tiene una simbología y eso tiene una razón de ser. Van y consultan y hacen este tipo de rituales que el Señor dijo que no hicieran. Pero, ¿sigamos? Sí, miren.
¿Otra? Miren, en Ecuador también, mire. Correa, mire, ¿qué le están haciendo a Correa? ¿Sí? Y viene, tenemos que entender una cosa. Pero es que los indígenas pero ellos tienen sus propias creencias y tienen su cultura, entonces se disfraza con el manto de cultura, pero ¿por qué no pueden ellos tener su propia cultura? Pues están engañando y siendo engañados. Entonces, los presidentes de nuestros países, dentro de lo que se ve, de lo que es público, ¿sí? Está también este señor Correa también, consultando a los espíritus de los indígenas, a los que dicen que son los espíritus de la tierra y que ellos tienen a la Pachamama como su diosa, ¿sí? Acuérdense que el Señor ya nos había advertido de eso, que dicen que honran y dan adoración a las criaturas antes que al Creador. La tierra tiene un origen, el Señor ya lo leímos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ellos adoran a la tierra y le piden y le agradecen a la tierra, sabiendo que el que hizo la tierra y el que hace que ella produzca su alimento es Dios. Sigamos. ¿Cómo así? ¿En Colombia también? Miren, aquí en Colombia, pero no, nosotros en Colombia, pues no. Mire, aquí está diciendo que los líderes guayú le abrieron los caminos en el ritual, hacen un ritual, estos son rituales. Lo que pasa es que la gente no ve más allá de lo que ven sus ojos, pero resulta que hay una parte espiritual que el Señor dijo, las cosas espirituales que no se ven son más reales que estas que se ven, porque estas son perecederas. En el ritual le rociaron el ron propio de esta etnia en el rostro al mandatario para que cumpla lo que ha proyectado, ¿sí? Este es Duque, el presidente actual de Colombia, ¿sí? Bueno, el siguiente, mire, Duque con una cantidad de cosas, pues que se ve tan bonito, eso es todo cultural, eso pues sí, va por allá, eso se preocupa por los indígenas, pero no sabe lo que está haciendo. Va a quedar bien con todo el mundo y uno no puede quedar bien con todo el mundo, uno tiene que quedar bien con Dios, porque Él es el que le va a pedir cuentas a uno, la gente no, ¿sí? Entonces, Duque tan bonito, ¿no? O sea, bien presentado, bueno, sigamos. ¿Sí? Esto que tiene en la mano y eso que tiene en la cabeza tiene un significado espiritual, ¿sí? Eso tiene un significado espiritual y entonces eso se llama un bastón de mando, ¿sí? Que le dan las etnias indígenas. ¿Por qué? No, es para significar que ellos pues le están dando como el apoyo y que para que Él los dirija. No, eso tiene que ver con espíritus, y ya sabemos que el Dios de los espíritus es el Señor Jesucristo, ¿sí? Que hay espíritus que le obedecen y espíritus inmundos, Él lo dice en su palabra. Y estos espíritus, cuando no se menciona nunca ni se le da gloria a Dios, sino a la tierra, ¿sí? Ahí sucede algo que no está bien. Sigamos. Míralo, aquí están haciendo danzas, partifican, eso todo es espiritual, esto sí es espiritual, pero la mayoría de gente no lo sabe. Sigamos. Mira, Evo Morales, Bolivia, ¿sí? No, es que ese Evo, no es solo Evo, no es solo Santos o Duque, no, es la mayoría de la gente en nuestros países. Cuando usted consulta el horóscopo, cuando usted se va a hacer leer las cartas, está haciendo lo mismo que ellos, sino que ellos lo hacen en una dimensión diferente, más alta, porque son celebridades, son dignatarios, digámoslo así, tienen un rango y tienen una potestad sobre su pueblo. Y miren, la posesión, sigamos, de Evo hay varias, ¿sí? Porque pues él procede de raíces indígenas. Entonces a él también como a nosotros le enseñaron una religión, a nosotros nos obligaban a ir en Semana Santa a tocar el muñeco allá para que nos fuera bien, a salir en una procesión llevando un muñeco y si usted podía ponerle el hombro pues era wow. A él le enseñaron otra religión que es como más real, digámoslo así. Ellos le piden a los espíritus y los espíritus les contestan y los engañan y ellos están engañando y siendo engañados. Sigamos. ¿Sí? Todos esos son rituales. Sigamos. Otro.
Más adelante. Sí, esto, mire, imposición de las manos. Sí, esto tiene, son sacerdotes. Estos, bueno, sigamos. Otra más, es que hay... Miren, este señor, bueno, sí, es que ese Correa era, pues, uy, ¿cómo va a hacer esas cosas? Pero este es el nuevo presidente de Ecuador. Bueno, nuevo no, ya tiene algún tiempo. Esta es una persona que perdió la movilidad en sus piernas, bueno, desde joven, y ahora es el presidente del Ecuador, y fue e hizo lo mismo. Consagró su mandato a los espíritus de los indígenas y le dan un bastón de mando. Tengan en cuenta lo del bastón de mando porque es bien importante conocer qué es eso. Siempre en esas ceremonias no ocurren en cualquier sitio. Esas ceremonias de entrega de bastón de mano generalmente son en sitios arqueológicos donde se han adorado esos mismos espíritus por siglos, ¿sí? Entonces, sigamos, la siguiente, por favor. Mírelo. ¿Qué está haciendo ahí? Un ritual a los espíritus de los indígenas, ¿cierto? Generalmente siempre están adorando a la Pachamama y a la tierra. Sigamos. Ay, mire, Maduro. Es que hombre tan malo, sabiendo que el Señor dice que no hay ninguno bueno. Entonces nosotros todo el tiempo lo estamos juzgando, no, qué tipo tan malo. Y sabiendo que todos somos malos, él está engañando y siendo engañado. Miren, él está imponiendo las manos en un ritual indígena también. Sigamos. Miren, es la misma foto, pero de otro ángulo. La siguiente. Esta es una ministra de Finanzas del Ecuador, también, miren, le están haciendo una limpia, ¿sí? La limpia y para que los espíritus la limpien, y lo que está haciendo es invocando demonios, ¿cierto? No porque lo hagan, ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, no porque lo hagan los indígenas está bien y está permitido, no, ellos están engañando y siendo engañados también. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Ir a acabarlos? No, a nosotros nos mandó el Señor a ir a predicar la palabra del Señor, la verdad. Él es la verdad, la luz, la vida, Él es la puerta, Él es el camino, Él es todo, Él es el Dios Todopoderoso. Eso es lo único que podemos hacer nosotros, pedirle al Señor para que estas personas les sea quitado el velo y vean la verdad. Sigamos. Este es la misma señora. Bueno, sigamos. Esto es ministro de Comercio, o sea, 2 ministros en la misma ceremonia del Ecuador. ¿Listo? Sigamos. Este es Peña Nieto, el presidente expresidente de México, también recibiendo un ritual. Esto no es un sacerdote católico, esto es un sacerdote indígena. Están con humo, con una cantidad de cosas. Sigamos. Santos. Ay, en Colombia también, mire. ¿Qué pasó? Santos aquí, sigamos. Aquí miren, todas estas cosas son rituales espirituales. Y estas son las personas que nos dirigen. Estas son las personas que nos gobiernan en nuestros países, digamos. Sí, la otra. Miren, este señor Santos, yo creo que ya hemos mirado el video. El día de su posesión, terminó su posición y arrancó de una vez en un helicóptero con su familia para la Sierra Nevada de Santa Marta a consagrarse a los espíritus de los indígenas. Y eso pues todo el mundo lo aplaudió porque wow, qué cultural, qué espiritual es, pero no sabe lo que estaba haciendo y le dan un bastón de mando. Mire, el bastón de mando es muy importante en eso. Ya vamos a ver por qué. Sigamos. Mire, este es Vargas Lleras, otro también que le dieron otro bastón de mando en un ritual indígena. Sigamos. Político colombiano. Ay, ¿cómo así? No solo los presidentes. Miren, el Papa, pero no, el Papa sería incapaz de hacer esta cuestión. Pues ahí está recibiendo simbología y en ceremonias indígenas. Ustedes lo pueden corroborar ustedes mismos. Miren, el Señor dijo, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Pregúntenle al Señor y dígale que les dé entendimiento para ver estas cosas, para entender todo lo que está pasando en este mundo. Pero el Papa, pues es tan bonito que si él quiere unir a todo el mundo, ¿sí? Él es una persona, ¿sí? Y está siendo pues llevado por estas corrientes del mundo de que todo el mundo se une y que todo está bien, que no voy a criticar a nadie. No, hay que decir la verdad. Lo que está bien es para alabarlo, y lo que está mal y es para corregirlo. Sigamos.
La siguiente. Todo eso tiene una simbología. Sigamos. Sí, mire, eso es un ritual que le estaban haciendo al Papa. ¿Sí? Tendría que ser totalmente como ajeno a esas cosas, pero no. Sigamos. Miren, ahí le están imponiendo las manos a una sacerdotisa indígena. Sigamos. Miren, todas estas son simbologías y son... la siguiente. Ay, el Papa Juan Pablo II también, mire. Mire, el Papa Juan Pablo II y todo su séquito están participando en una ceremonia indígena espiritual donde ellos están danzando y alabando a sus espíritus y haciendo sus ritos tradicionales. Y mírenlo, ahí está él en primera línea. Sigamos. Miren, ¿y qué pasó? Le llevaron el sahumerio. ¿Se acuerdan que nosotros cuando generalmente cambiábamos de casa lo primero que hacíamos era haga el riego para que con las hierbas para que le vaya bien? Eso hacíamos nosotros. ¿Y qué significa eso? No teníamos ni idea, pero pues nosotros nos dijeron que era bien y no, estaba mal. La siguiente. Bueno, ya. Ahora yo quiero que miremos, si el tiempo nos permite, no estamos de tiempo. Sí, bueno, la cuestión es que cada día esto se va cimentando más en las costumbres, en la ideología del hombre. Entonces, como lo hace el presidente, como lo hace el Papa, adivine para dónde van a coger los católicos. Pues a consultar el riego del indígena porque los indígenas son tan bonitos. O sea, yo no tengo nada contra los indígenas, son personas así como usted y como yo, ¿sí? El problema son las malas costumbres que tienen, no es racismo, no, nosotros incluso venimos de raíces indígenas, ¿sí? La cara mía, eso sí, una mezcla como entra, ¿sí? Entonces, venimos nosotros de esas tradiciones y ellos también están siendo engañados, ¿cierto? Pero a ellos se les respeta y se les apoya y se les comparte esto, sabiendo que son cosas que van en contra de nuestro Dios. Entonces vamos, mire, se realizó hace, creo que el año pasado ya, un ritual grandísimo, grandísimo, grandísimo con muchas de las etnias, ¿sí? Yo creo que más grande que cualquiera que vimos aquí, ¿sí? En México. Resulta que el que lo hizo fue el nuevo presidente que se posesionó y no hay precedentes para la ceremonia que hizo diferentes tipos de rituales con diferentes sacerdotes y chamanes y toda esta cuestión. Una vez se posesionó, salió de la posesión y en público y televisado, totalmente abierto con esa plaza llena apoyando estas cosas. La mayoría lo ve como qué bonito que apoya a los indígenas. No estaba haciendo apoyo a los indígenas, estaba consagrándose a los espíritus, a estos espíritus inmundos. Miremos, comencemos el video. El número 4, mi hermano. Sí, podemos tener el audio. Sí, bueno, espera un momentico. Esto está saliendo de... Perdón, Richard, dame un permisito. Espera, regálame un permisito para sentarme ahí. Tengan en cuenta algo. Sí, miren, una vez que sale del recinto de recibir su investidura como presidente, se va al Zócalo, un sitio que se llama el Zócalo, allá en el centro de Ciudad de México. Sí, y mire lo que sucede. ¿Dónde está? ¿Video bien? Bueno, miren cómo lo llevan. Eso todo tiene una simbología. Va cogido, agarrado totalmente de las manos, está sujetado por ellos, ¿sí? Lo llevan y le echan una cantidad, no es un sacerdote, no, hay la mayoría de las etnias de México y cada una está haciendo su propio ritual. A él lo están consagrando a todo tipo de creencias que ellos tienen, a todo ese tipo de espíritus, ¿cierto? Entonces, qué lástima que no podemos mirar
El audio. Bueno, escuchar el audio, observar. Sí. Entonces, miren, hay algo por aquí, vengan. ¿Sí se alcanza a escuchar un poquito aunque sea? Bueno, el video está disponible en internet, lo pueden buscar para que miren la cantidad de cosas que hacen, no es una sola cosa, una cantidad de rituales que hacen y todo tiene un significado, la gente lo ve como, ay, está muy bonito, pero eso no es bonito, en serio, eso es espiritual y están consagrando el país y el presidente del país a los demonios, eso lo dice el Señor y lo advirtió hace mucho tiempo. Y ahí eso es una cantidad de cosas. Quiero que miremos algo muy importante que sale de ahí, que el Señor comienza a dar unos discernimientos sobre eso. Espera un momentico, a ver. Sí. Bueno, lo del bastón de mando, espera un momentico que aquí lo explican bien bonito. Tratemos de escuchar esto. Dice que todos los bastones están tallados de manera diferente y comienzan a describir ese que le dan a él. Observen lo que hay en la punta del bastón. Ahí comienzan a describir que el bastón en la punta tienen la cabeza de Quetzalcóatl, si no estoy mal. ¿Qué es ese nombre? ¿De quién es? De la serpiente alada que ellos adoran, que fue la serpiente que descendió a la tierra, que le hacen que él tiene una pirámide, la pirámide de Chichén Itzá, que en el solsticio de verano, si no estoy mal, ya lo vimos en una predicación, en un estudio. Miren. Eso es lo que le dan a él, la cabeza de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Ya nosotros en el estudio de la palabra de Dios, el Señor nos dice que el dragón y la serpiente antigua se llama diablo o Satanás. Estos son los espíritus que ellos adoran, ¿sí? Entonces están consagrando su país ¿a quién? Y es triste. Entonces nuestra labor es grande de ir a hablar sin miedo a estas cosas. Porque nos van a tildar de locos, de religiosos, de intolerantes, que cómo es posible que no se vayan a poder los indígenas manifestar. No, pero el problema no son los indígenas, el problema son los espíritus inmundos, ¿sí? Bueno, otra cosa que deriva de ahí que me parece muy importante que miremos, ya les digo. Virgen de Guadalupe, Madre de México y de los mexicanos, está diciendo. Entonces le piden a la Virgen, pero ¿cómo así? Luego no eran las costumbres indígenas. Entonces hay algo bien importante ahí, lástima que no se escuche. Ahí los narradores, las personas que están conduciendo, comienzan a hablar del sincretismo. Entonces, sí, fue que fueron pues costumbres adoptadas y les cambiaron el nombre a sus deidades. Entonces, ¿qué pasó? Sencillamente le siguieron llamando a alguien Virgen de Guadalupe. ¿Y qué pasó con eso?
Tonantzin, ¿sí? La identifican a la Virgen de Guadalupe por los indígenas como la Madre Tierra o Madre Tonantzin, y ya les voy a explicar por qué. Bueno, mire, esto es algo bien importante y esto tiene con un velo grandísimo a la mayoría de gente en el mundo. La devoción y la adoración a la Virgen de Guadalupe, ¿de dónde sale? Mire, por eso es tan importante ir al origen de las cosas, para ver de dónde salieron, cómo surgieron. ¿Qué pasa? Entonces, nos hablan que la Virgen de Guadalupe se le apareció a un indio que creía en los predicadores jesuitas, si no estoy mal. Entonces, a Juan Diego, le pusieron nombre cristiano, entonces le pusieron Juan Diego. Entonces, él iba... Miremos lo que dice la información, para que no sean mis palabras, ¿sí? ¿De dónde sale? El Señor ya nos había advertido de estas cosas, ¿sí? El indio Juan Diego. El Nican Mopewa narra que el sábado 9 de diciembre de 1531, esta es información que ustedes pueden encontrar de las fuentes, que por ejemplo las fuentes católicas, los historiadores acerca de esta cuestión. Mientras se dirigía a pie a Tlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac, tengan en cuenta este nombre, en un lugar denominado Tepeyac, tuvo lugar la primera aparición de la Virgen María, que se le presentó como, miren, aquí comienza el discernimiento que debemos tener nosotros. ¿Qué le dijo? ¿Y en dónde se le apareció? ¿Sí? Se le presentó como la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del Dios verdadero. Dos detalles ahí para que ya tengamos discernimientos. La siempre Virgen. Sabemos que María no fue siempre virgen, eso está en la palabra, eso lo dice. Entonces cuando el Señor llega y nos dice, nos abre el velo para que veamos que aquí está toda la información verdadera. No, ella no fue virgen, ella tuvo más hijos, eso está escrito en la palabra de Dios. Pero todavía la mayoría en el mundo piensan que María fue siempre virgen. ¿Y qué le dijo esta deidad que se le apareció a este personaje? ¿Sí? Siempre Virgen María, Santa Madre del Dios verdadero. Pues que Dios no tiene madre. María fue la madre del Señor en la carne, ¿cierto? Fue madre de un ser humano, ¿cierto? El Dios, pero el Dios no tiene mamá. Si digo que María es la madre de Dios, ella tendría una prelación, una superioridad sobre Dios, porque ella fue primero, y dice que Él es el primero y el último, Él no tiene madre. Entonces, los términos son muy importantes. Se le presentó en un sitio llamado Tepeyac y le dijo estas dos mentiras, ¿cierto? La Virgen le encargó, ¿qué le pidió la Virgen? ¿Para qué se le apareció? Le encargó que en su nombre pidiese al obispo capitalino, el franciscano Juan de Zumárraga, la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Ella se le apareció en este cerro de Tepeyac, ¿sí? Y le dijo que le construyeran un templo ahí en ese mismo sitio, ¿sí? A la diosa madre del Dios verdadero, ¿cierto? Como el obispo no aceptó la idea, bueno, este señor volvió a ver a la Virgen ese mismo día y ella le pidió que insístale, ¿cierto? Juan Diego no volvió a su casa sino hasta el día siguiente, pues el obispo lo detuvo, bueno, después de que sí le creyeron y hubo unas pruebas. Acuérdense que estas deidades tienen unas potestades, tienen unos poderes que son adjudicados por cierto tiempo para que cumplan un propósito. Lo detuvo un día más, aquella mañana le dijo, ve a mostrarnos dónde es la voluntad de la Señora del Cielo. ¿Quién es la reina del cielo en la palabra de Dios? ¿Sí? Todo eso está aquí está. Que el Señor castigó a su pueblo porque estaban pidiéndole y cociéndole tortas a la reina del cielo, a lo que ellos llamaban reina del cielo. Hay un solo rey en el cielo, ¿sí? Y es Dios, el Señor Jesús. Él dice que no tiene a dioses con Él, no hay dioses a su lado, ¿sí? No hay otra reina del cielo, eso es mentira, ¿cierto? Sí, ¿cuál es la voluntad de la reina del cielo? Que se le erigiera su templo. Entonces, ahí no está todo, ahí es la mitad de la historia. La historia dice que la Virgen esta deidad se le apareció y le dijo, aquí en este mismo sitio construyanme un templo para que la adoren ahí en ese mismo sitio. Pero ¿qué pasaba con ese sitio? Vayámonos más para atrás. ¿Qué pasaba en ese sitio? ¿Por qué en ese sitio?
Cerro de Tepeyac. Dice, durante la época prehispánica, o sea, antes que llegaran los conquistadores españoles, antes, cuando eran solo indígenas los que vivían ahí, en el Tepeyacac, en ese mismo, se ubicaba un pequeño adoratorio a Tonantzin y una pequeña aldea que estaba conectada a la Ciudad de México, Tenochtitlán, por medio de una calzada que cruzaba el lago de Texcoco, actual calzada de los Misterios, que entraba a la isla principal de la zona de Tlatelolco. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ya en ese sitio había, bueno, mire, es que hay una descripción de un monje, de un mismo católico, que comenzó a ver que las cosas no estaban bien. Desde allá ya había algo de discernimiento, pero pues miren, desde épocas prehispánicas existía un templo de adoración a Tosi Tonantzin en el Tepeyac, ¿sí? Ubicado en la actual delegación, bueno, a 6 kilómetros del centro de la ciudad. Dicho templo fue destruido durante la conquista de México. Sin embargo, los frailes franciscanos mantuvieron una pequeña capilla en ese lugar. Bernardino de Sahagún describe el culto a Tonantzin. Mire lo que dice uno mismo de ellos, ¿sí? de los católicos. Uno de estos está en México, o sea, ese en el Cerro Tepeyac, ¿sí? Donde está el montecillo que se llama Tepeacac, es lo mismo, y que a los españoles llaman Tepequilla en ese entonces. Y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe, o sea, el santuario que le construyeron a Nuestra Señora de Guadalupe, como la llaman ellos, ¿sí? Está en ese lugar. En este lugar tenían un templo dedicado a la Madre de los Dioses. Antes que llegaran los españoles ya estaban adorando ahí a una Madre de los Dioses, a una deidad, ¿sí? Que ellos llaman Tonantzin. ¿A quién estaban consagrando a este señor? A esa deidad. Virgen de Guadalupe, que yo no sé qué, y las personas que están narrando hablan del sincretismo que se formó ahí, de que es la misma Tonantzin que estaban adorando los indígenas, que quiere decir nuestra madre, ¿sí? Allí hacían muchos sacrificios en honra a esta diosa, y venían a ella desde muy lejanas tierras de más de 20 leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas y venían hombres y mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en esos días y todos decían, vamos a la fiesta de Tonantzin. Y ahora que ahí está edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, o sea, los indígenas siguieron llamándola, siguiendo adorando a la misma diosa, pero en lo que los católicos llamaban Virgen de Guadalupe, sí, que le mandó a edificar un templo en el mismo sitio donde estaba el templo anterior, ¿cierto? Los indígenas sí sabían, ¿sí? La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los predicadores que también la llaman Tonantzin. Y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como desde antes, la cual devoción también es sospechosa. El mismo fraile está diciendo esto, que es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, vienen de lejanas tierras hasta esta Tonantzin como antiguamente, ¿sí? Esto lo dijo este señor en 1540. ¿Sí? Ya había sospecha de que era lo que pasaba. Todos los indígenas venían había iglesias con las mismas características en honor a la misma Virgen, pero ellos no iban allá, venían a esa. Ese demonio, esa deidad que estaba ahí, que estaba siendo adorada, el templo se lo derrumbaron en la conquista y sencillamente cogió a un incauto y le dijo que era la madre de los dioses, lo mismo, ¿sí? Y que le edificara un templo donde la siguieran adorando. Esta es la historia de la famosa Virgen de Guadalupe, ¿sí? Ya nosotros nos ha sido quitado un velo. El Señor dijo, no hagan estas cosas porque nos perjudica a nosotros mismos. Entonces ya nosotros tenemos el discernimiento para ver que estas cosas son culto a los demonios. El Señor lo dijo, los demonios son reales. Los espíritus inmundos, ¿sí? Eso no es de cuento de hadas ni nada, eso está en la palabra de Dios. Entonces, yo los animo, mis hermanos, a que continuemos indagando en la palabra de Dios. Esta información, pues, de los hombres y puede variar de una generación a otra o de una fuente a otra, pero el Señor siempre nos va a dar discernimiento para saber qué es verdad y qué es mentira, ¿sí? La verdad me beneficia a mí,
La verdad a veces me golpea fuerte porque yo soy malo y yo estaba siempre en pos de la mentira. Entonces es difícil comenzar a andar recto en la verdad, pero una vez que el Señor nos saca y tiene misericordia de nosotros, nos lleva para darnos algo mucho mejor. No las cosas que da este mundo, todo esto va a perecer, esta piel, esta carne, nosotros cada día vamos a ser más viejos y vamos a morir en esta carne, pero queremos vivir en el Espíritu, adorando y conociendo al único Dios verdadero. Jesucristo es su nombre. Por eso estamos aquí hoy, porque Él ha tenido misericordia para comenzar a enseñarnos qué dice Él, que no vayamos en pos de las mentiras del mundo, ¿sí? Sino que vayamos a la fija, vamos con esto, ¿sí? Con la palabra de Dios. Él conoce todas las cosas, por eso yo le creo a Él, porque Él dijo, yo lo hice así de esta manera, y yo le creo, porque Él es bueno, Él es todopoderoso. Atrevámonos, dijo el otro, a pedirle al Señor que nos corrija. Siempre le pedimos cosas para nuestro beneficio, cosas para nuestros deleites, que el mejor trabajo, que mejor situación. Atrevámonos a pedirle, Señor, corrígenos, quita de nosotros lo que estamos haciendo mal, quítanos el velo para poder ver los errores que estamos cometiendo. Eso nos va a doler y nos va a molestar, porque cuando el Señor habla, va a utilizar a mi hermano, a mi pastor, a mi esposa, a mis hijos, a quien sea que el Señor, para señalarnos en nuestra cara nuestros errores, y a nosotros no nos gusta ser corregidos. Por eso le digo, atrevámonos a pedirle al Señor que nos corrija, que lo que esté mal, el Señor, con su misericordia, haga que nosotros dejemos de hacer lo que esté mal y que enderece nuestros caminos para hacer las cosas que están bien. Porque ¿quién es el beneficiado? Yo mismo, ustedes mismos. Si obedecen la voz del Señor, los que se van a beneficiar somos nosotros mismos. Dios es Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, oremos. Pidámosle al Señor. Padre Santo bendito, gracias porque has dispuesto que nos congreguemos en tu nombre, Señor, para que se hable de la verdad, Señor, de tu palabra, y cómo se aplica, Señor, en estos días, que lo que tú has dicho siempre, Señor, se cumple, que los hombres somos tercos, Señor, y no queremos ir en pos de ti, Señor. Te pedimos humildemente, como estos siervos inútiles que somos, que nos corrija, Señor. Tú tienes todo el poder, toda la gloria te pertenece por los siglos de los siglos, Señor Jesús. A ti te pedimos, que eres el Todopoderoso, que nos corrijas y que pongas en nosotros el escuchar la corrección, de analizar, de discernir si lo que nos dicen es cierto o no, de que cada vez que nos hacen una crítica, sea de la forma que sea, la escuchemos y la analicemos, para llevar a cabo lo que está bien, Señor, para escuchar los consejos, porque en la multitud del consejo está la sabiduría, Señor. Tú lo has dicho y tú lo has advertido y tú eres bueno, Señor. A ti te honramos y a ti te adoramos, porque tú eres el único Dios, y ya nos has prevenido, Señor, de que el mundo entero está bajo el maligno y que la gente está en pos de los demonios, Señor. Y todos están alabando los unos a los otros, Señor, yendo en pos de las cosas de este mundo que han de perecer. Nosotros esperamos tu venida, Señor. Tu venida, en la cual los cielos serán deshechos, Señor, y la tierra también va a ser deshecha, Señor. Se derretirán todos los elementos, Señor, para que se muestre que lo que tú dijiste era cierto, Señor, que es cierto y será cierto siempre, que tú vas a venir a llevarnos a morar contigo en la eternidad, Señor, a ser testigos de la luz, de la verdad, Señor. A ti sea la gloria, Señor Jesús. En tus manos encomendamos esta congregación, Señor, a todos los hermanos que no conocemos, a los que han de venir, Señor, a los que han de regresar, a todos, Señor, te pedimos, ten misericordia de nosotros y enséñanos y apártanos del mal, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, amén.